Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que hoy llega como ese rap que no le gusta a Arbey Angulo, alias El Prieto. Hoy llega Conciencia. Pero como saben, nosotros venimos siempre trayendo aquí todas esas historias, los personajes, los acontecimientos, todo lo que envuelve la historia de Venezuela y también de América, pero en el idioma del corito sano, el idioma de la calle, como que tú estás de ahí a ahí con los próceres, porque ellos eran como tú y como yo. Entonces, bueno, antes de empezar con el episodio, tú sabes que siempre tenemos unas instrucciones por si esta es tu primera vez. Háblales ahí, maná. Eso es correcto, panadería, porque este es el Corito Histórico, que es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero de forma consensuada, bella dama, con herida en el vallenato, con sentimiento. Con sentimiento, así mismo. Y esas instrucciones son las siguientes. Si es tu primera vez acá, debes saber que estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, donde puedes también encontrar los mayores contenidos sobre plomería informativa, arqueología y parasitología política, y también hasta de cultura, como el Corito Histórico, o por ejemplo, el 3x1. Pero también estamos en las otras plataformas como en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. Estamos en toda plataforma posible de podcast que encuentres por ahí. Nos buscas como el Corito Histórico y ahí estamos. Y si tu conexión de internet no da tanto para tener un servicio de streaming como estos, bien puedes ir a la página web www.elcoritohistórico.com, la página de nuestro querido amigo Manuel Durán, donde él cuelga nuestros episodios para que los descargues directamente. Es decir, el poco chance que tengas de internet, sea nada, un wifi prestado de un primo, de un vecino, tú vas, te descargas el episodio, que si en 3, 5 minutos, no sé cuánto será tu conexión, descargas eso rápido y ahí lo tienes para que lo escuches sin que el internet te moleste, sino que ya lo tienes en tu equipo y con eso puedes escucharlo relajado. Háblales tú, Dorian. Exactamente. Además que esos episodios que ustedes se bajan, que están ahí en la página del coritohistórico.com, están ahí para la posteridad, para que lo escuchen los hijos tuyos. Que no, que tengo que hacer una tarea, mira, baja ahí en el Corito Histórico, porque están en el archivo de internet, gracias, bueno, al panita Manuel Durán que se encarga de esto. Bueno, también estamos en el Corito Histórico _bajo en Instagram, por ahí nos puedes escuchar y como dijo Javier, nos puedes encontrar como el Corito Histórico en todas las plataformas digitales. Pero bueno, creo que ya podemos empezar ahí a darle chispa, candela y fuego a lo que vinimos hoy, porque dijimos que es un episodio, mira, conciencia, porque vinimos hoy científico, traemos un episodio hoy, bueno, digamos especial, este lo considero bastante especial. Sí, porque es un episodio que no solamente une a los que son conscientes científicos, sino que también une a la gente con fe, a esa gente que cree en un poder por encima de lo tangible, esa gente que cree en su Dios católico, apostólico y romano, así como el pana Dorian, porque este es un corito histórico que además trae lo que pide la gente, porque mucha gente nos lo ha preguntado, nos han tocado la puerta y bueno, es hora, porque precisamente hace ya como 2 semanas este personaje volvió a la palestra pública porque se le elevó a los altos altares de la religión católica como beato. Es decir, está de moda más que nunca, aunque él de por sí nunca ha pasado de moda, porque en toda Venezuela, en cada casa, en cada edificio, siempre hay al menos una estampita, una figura de yeso o una oración en honor a este gran personaje conocido como el médico de los pobres. ¿De quién estamos hablando, Dorian Márquez? Bueno, José Gregorio Hernández, como ya están claros, saben que, como comentó Javier, recientemente se dio el proceso de beatificación, que es como entrar, mira, al Salón de la Fama, al Salón de la Fama de las tías. Sí, básicamente, él es, por decir algo, como el Luis Aparicio de nuestras tías,
porque Exactamente. eso de ser beato, sí, es como llegar al Cooperstown de la religión. Y ojo, él entró ahí casi que, bueno, como que uno quisiera que entrara David Concepción o Vizquel, que bueno, ya David Concepción tiene tiempo en el congelador y últimamente se nos ha desvanecido la fe sobre si va a entrar o no. O como uno quisiera que entrara Vizquel, aunque bueno, eso está también en veremos por todo este problemas personales de él. Pero la cuestión es que José Gregorio logró lo que ellos no han logrado en su campo, que es entrar en este renglón de beato, porque era un hombre tan bueno que aún después de muerto es capaz de curar gente desahuciada por la medicina. Y eso que él en vida era capaz de curar gente con su conocimiento, es decir, un tipo que de verdad, de cualquier modo, te podía salvar la vida. Háblales tú, Dorian. Y tú sabes que, bueno, como recientemente estaban haciéndole la beatificación, precisamente a través de Twitter recibí un mensaje ahí de un pana que nos escucha, Abraham Moncada, y dice, mire, ¿y para cuándo el corito de José Gregorio? Y aquí nosotros como que, oye, pero es verdad, José Gregorio es un personaje no solamente religioso, porque, ¿qué pasa? Cuando piensas en José Gregorio, por lo menos me pasaba a mí de pequeño, y bueno, y más adelante vas descubriendo, en principio ves que es una figura religiosa, y tú dices, bueno, José Gregorio no, o sea, existió realmente y todo esto. Luego descubres que, bueno, sí, José Gregorio fue una persona de verdad que estuvo por ahí como nosotros, que existió, pero más allá de eso, de verdad José Gregorio tuvo una labor importantísima en el desarrollo de la ciencia en Venezuela y de la medicina. Entonces, bueno, por eso venimos con este episodio de José Gregorio Hernández, el científico, porque vamos a contarles y vamos a estar allí revisando todos los aportes que hizo a la ciencia en Venezuela y además su vida, pues. Porque bueno, ahí vamos como siempre a contarles todo lo que pasó en la vida de José Gregorio. Sí, porque como siempre tenemos que empezar desde el principio. Sabemos que él nació en la población de Isnotú, en el actual estado Trujillo, en el año de 1864. Él fue el primer hijo, el hijo mayor de 6 que tendría la unión entre Benigno Hernández y Josefa Antonio Cisneros. Claro, por suerte para él, su familia, sobre todo encabezada por su padre Benigno, tenía ciertos recursos económicos que le permitían cierta educación, ya que Benigno Hernández era propietario de una pulpería, es decir, era ese hombre que vendía cosas en el pueblo, y un pulpero entonces era un tipo que además de ser vendedor, era todero. Era un tipo que también podía servir como de médico a la población porque era el que más vendía el remedio, las hierbas, el que más te decía, no, tómese esto que eso lo va a curar y vaina. Entonces de ahí le dio como... Era un curioso que llaman. Esa vaina, sí, era como un curioso, un tipo que te daba recomendaciones de qué tomar, si te sentías mal, no te iba a decir eso es bujía. No, él te decía, coño, tómate un té de orejón, si te sientes, si tienes tos y vaina, si te duele la barriga, tómate una hierbabuena, todo eso. Algo así era Benigno Hernández. Claro. Entonces, tenemos que José Gregorio Hernández, digamos, no es de una familia acomodada, pero bueno, tiene allí las maneras porque Benigno Hernández le va muy bien en sus oficios, en sus negocios, y esto le da la posibilidad a José Gregorio de hacer sus primeras letras, porque estamos hablando, bueno, de una época en donde todavía no todo el mundo tenía la posibilidad de aprender a leer y escribir, pero bueno, José Gregorio tuvo la posibilidad y la hace en Trujillo. Es correcto, porque cuando él pierde a su madre, que su madre murió cuando él todavía era un niño de 8 años, su padre decide escribirlo en la escuela que vive en el pueblo, que era una escuela que estaba a cargo de un hombre llamado Pedro Celestino Sánchez, que venía de San Marino Mercante y que, bueno, volvió a su pueblo para abrir una escuela para enseñar sus conocimientos a los niños. Entonces entra allí José Gregorio y la influencia de este hombre, Pedro Celestino Sánchez, sobre José Gregorio fue inmensa. Hasta el punto que ya cuando José Gregorio tenía 13 años, él fue a hablar con el papá de José Gregorio y le dijo que, mire, señor Benigno, ya yo le enseñé a este muchacho todo lo que yo podía enseñarle. O sea, ya aprendió todo, ya no tengo más que enseñarle. Pero te digo algo, estos conocimientos que yo les di no son suficientes para lo que él necesita, porque este muchacho de verdad es un diamante en bruto. Señor, usted tiene que hacer que este muchacho siga estudiando porque es un muchacho que sabe... Que tiene mucha ansia de saber sobre la ciencia y sobre las letras. Es decir, este es un muchacho que hay que sacar de Trujillo porque este ánimo de estudio se va a perder si sigue aquí. Y entonces el padre José Gregorio tomó la decisión y dijo, no, vale, hay que actuar. Y lo mandó para Caracas. Oye, claro, bueno, quiere que el muchacho progrese, que estudie más de lo que puede estudiar aquí. Lo envían a Caracas y llega acá a los 14 años, en el año 1878. Entonces él empieza a estudiar en un colegio llamado el Colegio Villegas, que bueno, para el momento era lo mejor que había en la ciudad en cuanto a educación,
porque pertenecía, fue fundado por un señor llamado Guillermo Tell Villegas, que era un abogado y era político y escritor, que bueno, estuvo metido en varios cargos del gobierno y su último puesto había sido ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Rojas Paul. Entonces, bueno, aquí entra José Gregorio en este colegio y incluso hay relatos de su personalidad, de cómo él era allí en el colegio, y se dice que era un muchacho que andaba todo el tiempo leyendo, que era serio. Ahí yo me identifico con José Gregorio, somos tipos serios. Era callado, taciturno, reflexivo y bueno, en los recreos prefería estudiar música y leer. Muchacho que estaba en su propio negocio, como dice, él estaba pendiente de su tema. Ah, claro. Y no, y sobre todo, una cosa muy relevante de él es que era un alumno súper avanzado, hasta el punto de que cuando José Gregorio todavía era alumno, o sea, estudiaba primer año de filosofía, o sea, como el cuarto año. Bueno, Guillermo Tell Villegas de una vez le encargó que fuese profesor, o sea, sin graduarse. Vio que era un muchacho muy bueno y le dijo, mira, tú vas a ser profesor de aritmética para los primeros años de este liceo. Es decir, lo pusieron a dar clase a los alumnos de los niveles inferiores de aritmética. O sea, dijeron que no, este muchacho tiene que enseñar, es tan inteligente que enseña. Hay que meterlo una vez para que enseñe porque, coño, va a ser un buen profesor en un futuro. Y de una vez lo metieron a dar clase. Sí, vale, un muchacho que daba clase cuando todavía no era ni bachiller, ¿vale? O sea, qué bola. Entonces, desde aquí viene dando muestras José Gregorio de ese genio que él tiene. Incluso el hecho de que acá empezara a dar clases y a impartir esos conocimientos que él tiene es algo que va a marcar su vida y su oficio en el futuro. Pero entonces, ¿sabes qué? Él en este colegio se gradúa y bueno, tiene que entrar a la universidad. Y lo que quiere José Gregorio realmente es estudiar Derecho. Él quiere ser abogado. O sea, coño, papá, yo quiero ser abogado. Y es el papá que lo aconseja y ahí lo convence para que estudie medicina. Como que, mira, abogado, aquí hay mucho abogado ya, José Gregorio, ¿qué tanto abogado? Mira, estudia médico, en la familia hace falta un médico. Tú sabes cómo es la vaina. Y bueno, y José Gregorio dijo, bueno, está bien, igual yo sé de todo. Entonces yo creo que se me puede dar bien la medicina. Y bueno, aquí empieza entonces el camino como estudiante de medicina de José Gregorio Hernández de la Universidad Central de Venezuela. Es correcto, y entró a la Facultad de Medicina y aquí le dieron clase unas lumbreras también. O sea, aquí le dieron clase a Adolfo Ernst, que es un alemán que llegó a Venezuela, digamos, a continuar el camino que había dejado trazado José María Vargas antes de la Guerra Federal, que fue el que trajo las ciencias a Venezuela. Bueno, cuando Adolfo Ernst llegó, él cogió lo que había dejado Vargas, porque tras la Guerra Federal y todo eso, el camino universitario se interrumpió. Entonces, Adolfo Ernst fue uno de los encargados de volver a traer toda la experimentación, la ciencia y todo eso a las academias de Caracas. Y también le dio clase otro eminente extranjero, como fue Adolfo Freidensberg. Y coño, de una vez el carajo agarró ahí mínimo. Y también pasó que en esta época él entabló muchas amistades, o sea, y se hizo amigo de la gente con la que él estudiaba. Y uno de esos con los que se hizo amigo fue de Santos Dominici, un carajo que era hijo del rector de la universidad de entonces, que era Aníbal Dominici, que era un tipo que tenía una biblioteca amplísima, y gracias a eso él se metía ahí a estudiar en esa biblioteca libros de anatomía, fisiología, filosofía, de idiomas, todo eso que le permitió de joven ya dominar el inglés, el alemán, el francés y hasta el italiano, y apenas siendo estudiante, o sea, échale bolas. Imagínate tú, hablaba inglés, alemán, portugués, francés, machucaba ahí su latín también, hacía música porque también estudiaba música, le metía por allá la filosofía, la poesía. José Gregorio era como Ariel, que escribe diseño. Imagínate tú. Polímata de verdad. Claro, un verdadero polímata. Además, se hace pan aquí de Santos Aníbal Dominici, que es paisano mío de Carúpano, así se llama incluso el hospital de Carúpano. Y eso es algo que marca también este periodo de la historia de Venezuela. Toda esta gente, aquí vamos a empezar a mencionar unas personas que son un poco hospitales, probablemente ustedes lo identifiquen. Bueno, pero esto es un hospital, claro, porque son unos médicos vergatarios. Entonces, bueno, está estudiando medicina y aquí se va formando José Gregorio y él se gradúa con 24 años en 1888. Presenta su tesis, porque tiene que hacer un par de ponencias, tiene que defender 2 temas allí. Sí, primero él tenía que graduarse de bachiller en ciencias médicas, que era el primer título,
que eso era haciendo un examen. Él hizo el examen y ya después, a los 10 días, presentó su tesis ante un jurado sobre 2 temas. Los 2 temas eran la doctrina de la ENEC y la fiebre tifoidea en Caracas. Todo eso relacionado a algo que a él le encantaba en ese entonces y que va a marcar su vida científica, que eran las enfermedades bacterianas. Y entonces él defendió esa tesis y según lo que cuentan, la tesis le mereció por el jurado la calificación de sobresaliente por unanimidad. Si todo el mundo dijo, no vale, esto es un vergatario, vale. No, chico, 10 de 10, vale. ¿Qué le vamos a estar porfiando nosotros que a José Gregorio? Además que este es interesante dentro de los temas que él defiende, que de la doctrina de la ENEC habla de la tuberculosis, que tiene que ver con la tuberculosis, y bueno, es una enfermedad que en ese momento también está causando estragos en el mundo incluso. Entonces, bueno, se gradúa nuestro José Gregorio. Mi hijo es médico, está por allá benigno poniéndole a los caballos. Sí. y también pasaba que le entraba el título Aníbal Dominici y le dice esas palabras proféticas que de verdad lo definieron muy bien. Aníbal Dominici le dijo, cuando le dio el título, Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández. Es decir, Aníbal Dominici es la leyenda, la predijo. Vale, millennials descubren a Aníbal Dominici. Bueno, así se gradúa José Gregorio, incluso investido de estas palabras poderosas que hablan de un muchacho que ya no es una promesa, pues, porque venía siendo prometedor. Bueno, es una promesa ahora como médico, pero él ha cumplido todo, es prometedor como estudiante, es el mejor, luego va a estudiar medicina, el mejor también. Entonces se gradúa y se devuelve a su pueblo, él se va de nuevo a Trujillo y ahí pasa 7 meses, bueno, atendiendo gente por ahí por los Andes, ejerciendo, digamos que haciendo su rural por allá. Claro. Entonces, allá pasa 7 meses hasta que él recibe una llamada importantísima de un profesor suyo. Es correcto, porque también pasaba que en Trujillo, sí, él ejercía, pero él sentía como que hace ahí no lo hacía bien, porque él sentía más curiosidades científicas, o sea, él quiere estudiar más. Y entonces él se entera, o sea, que lo está buscando el doctor Calixto Hernández, que era asesor del presidente Juan Pablo Rojas Paul. Juan Pablo Rojas Paul era un presidente que estaba muy pendiente de mejorar la situación del país en el campo sanitario. Y entonces Rojas Paul fue el presidente que decretó la construcción del Hospital José María Vargas de Caracas. Y con la decreta de construcción, él dice, ok, voy a decretar esto, porque esto González le dice, pero un hospital no es solamente una estructura que tiene que construir, hace falta médicos, y hace falta médicos especializados que quieran estudiar. Entonces, necesito que beques a un muchacho ahí. Y entonces es cuando Celestino González llamó a José Gregorio para darle una beca. Le dice, coño, Gregorio, ¿tú quieres estudiar? No. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Tú te vas a ir a Europa para estudiar, estudia todo lo que tú quieres allá, especialízate en algo y te vienes para acá para que tú estés en el Hospital Vargas resolviendo. Tú vas a ser el carajo más duro de ese Hospital Vargas. Así que, coño, por esa vaina es que él hizo que Rojas Paul le hiciese un decreto por el cual le daba una beca de 600 bolívares mensuales para que se forme en microscopia, histología normal y patológica, bacteriología y fisiología en París. Y eso con carácter inmediato. Es decir, le dijeron, toma sus reales y vaya. Sí mismo. Mira, José Gregorio, te tienes que regresar porque te tienes que ir a París a estudiar. Y José Gregorio obviamente recogió sus cosas y se fue a estudiar allá en París, en donde también lo formaron otro poco lumbreras. Gente que posteriormente ganó premio Nobel, pioneros en sus áreas, unos tipos puro verdadero cuarto bate con los que se formó José Gregorio Hernández allá en Francia. Así es, porque por ejemplo, él estuvo en el laboratorio de fisiología experimental que dirigía un profesor llamado Charles Richet. Y Charles Richet fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1913. Y a su vez también trabajó con Etienne J. Murray, que era un discípulo de Claude Bernard. Y de esa forma él se nutrió de la gente que más hacía medicina experimental en Francia. Y también con eso, después, él tengo que pasó por Berlín, o sea, fue para Alemania, y allá le dio clases un profesor llamado Matthias Duval, en el laboratorio de histología y embriología, donde fue que aprendió las técnicas de laboratorio, o sea, cosas sobre la teoría celular, estudiar anatomía microscópica, embriología, toda esa vaina en 8 meses, hasta el punto de que Duval le dio un certificado expresando que se sentía orgulloso de haber formado un individuo con la aptitud, conocimientos y capacidad práctica en el área de la bacteriología y embriología, como era el doctor Hernández. Es decir,
le reconocía que no, este es un tipazo, ¿vale? José Gregorio es el tipo de verdad. Mira, alguien que sabe, este Duval hizo lo siguiente, este tipo sabe que jode, le dio un papel. Estoy orgulloso de haberlo formado yo. Increíble. Aquí también en Berlín estudia anatomía patológica, que eso sirve para revisar casos como el de mi amigo Walder. Váyalo ahí, Walder. Bueno, total que él estudia, se forma de esta manera, si se dan cuenta, es un carajo que ya tiene todos los honores. Además, hay un detallito por aquí en este viaje, en donde el Estado venezolano, ya en este momento, el gobierno lo tiene... Anduesa Palacio, sí. Y le hacen el encargo de comprar equipos de laboratorio. Y entonces él hace esta compra y regresa a Venezuela en el año 1891 y aquí con estos aparatos el hombre arma, bueno, el primer laboratorio y empieza a fundar las cátedras de lo que estudió. Aquí funda la cátedra de histología, de fisiología experimental y de bacteriología, que además esta de bacteriología es la primera de América. O sea, el tipo fue un pionero, o sea, es el que trajo el estudio de las bacterias a América, no solamente a Venezuela. Es decir, antes de él, nadie estudiaba esa vaina tan importante, sobre todo en un país azotado por enfermedades como la tuberculosis, o sea, pura vaina bacteriana. Él trajo eso a Venezuela. Y no solo esto, es que él se trajo de Europa los microscopios. O sea, es uno de los primeros en usar microscopios para estudiar microorganismos. O sea, estás viendo el nivel. Y no solamente eso, estudió los tejidos, cultivos de microbios, es decir, ya etcétera. Ya con esto él funda la etapa científica de la medicina venezolana. Y todo eso lo hizo llegando al país y todavía sin poderes, o sea, sin todavía ser siervo de Dios ni nada de eso. Exactamente, todavía Dios así no es que lo conocía y que no, tú vas a ser siervo mío, cura estos panas por aquí, no. José Gregorio estaba freelanceando en ese momento, pues. él a fuerza de sus conocimientos y los conocimientos que obtuvo, y bueno, con esta beca, de verdad una beca muy bien aprovechada, entonces llega. Y es importantísimo, eso es un punto crucial para la ciencia y para la medicina en Venezuela, porque es ahí cuando se empieza a enseñar con lecciones explicativas. O sea, mira, tal cual, aquí está el microscopio, ve el animal, tú ves eso que se está moviendo ahí, bueno, eso es lo que nos está jodiendo ahí. Se empieza a hacer experimentación. O sea, ya a partir de este momento, los médicos y los científicos dejan de decir, epa, eso es bujía. No, si te dicen de verdad que es porque lo están viendo ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos ya habíamos visto que el carajo inteligentísimo, le iba muy bien en los estudios, va y se forma y después llega y trae esta modernización de la ciencia en el país. Y no solo eso, sino que con eso va y forma a otros. Es decir, el carajo se monta para enseñarle todo lo que aprendió a una cantidad de muchachos que en ese tiempo eran bachilleres, pero que iban a salir de ahí la mayoría como doctores. Y esos muchachos eran unos carajos que tú ves la lista y son también nombres de hospitales. O sea, ves ahí a carajos como Rafael Pino Pou, Andrés Herrera Vegas, Martín Vegas, Rafael López, Leopoldo Aguerreberre, Rafael Rangel. O sea, al menos uno de esos tiene una clínica o un hospitalito por ahí. Puro tipo serio. Entonces, lo que dijimos ahí al principio, de que cuando lo ponen a enseñar aritmética, acá el carajo empieza una labor docente. Exacto. Una labor docente importantísima porque, bueno, básicamente José Gregorio es el que sabe de histología, de todo este asunto, de anatomía patológica. Él es el tipo que sabe y, bueno, así empieza a formar a otros médicos también, pues. A hacer país. Y aquí está haciendo país. Entonces, en este mismo sentido, está el nombre de José Gregorio Hernández dentro de los 35 médicos fundadores de la Academia Nacional de Medicina. Es correcto, porque él era el miembro número 28, era el miembro decidido número 28 de la Academia, de 35 miembros. Y con él estaban igualmente nombres de hospital. O sea, ahí estaba Luis Racetti, estaba Rafael Medina Jiménez, que es el nombre del hospital periférico de Pariata, allá donde yo vivía en La Guaira. Está Francisco Antonio Risque, sí, pura eminencia de las ciencias médicas venezolanas. Exactamente. Oye, aquí, interesante que mencionamos a Racetti, porque tú sabes que se menciona un poco acerca de algún tipo como de rivalidad con Racetti, como que si ellos estaban bravos o algo, y estaría bueno revisarlo y comentarlo aquí, su relación con Luis Racetti, porque ellos y que tenían unos debates candelas, ¿no? Sí, porque ellos estaban, digamos, en las antípodas en cuanto a sus concepciones filosóficas de la ciencia, porque Racetti
era el que proponía como la dirección fundamental de la academia, que debía guiarse por el evolucionismo de Darwin. En cambio, José Gregorio, que como sabemos no era siervo de Dios por un simple acá ahí que le pusieron como se lo pondría algún delincuente tipo el Coqui, no, José Gregorio era un defensor del creacionismo. O sea, defendía la tesis de que Dios es el origen de la vida. Y entonces bien se ponía con Rasetti, que era el que decía que Ajorro debía ser evolucionista. Pero digamos que José Gregorio adoptó aquí como una tercera vía, porque él planteaba que las academias científicas no tenían que guiarse por ninguna de esas dos hipótesis, porque casarse con una era más bien como castrar la ciencia, porque era una cosa que, digamos, que le ponían gringolas al fundamento científico, que eso evitaba, o sea, hacía que se casara con esto y que no innovara. Entonces, de cierta forma, tenía aquí como algo de razón. Claro, yo no soy creacionista de nada de eso, pero él decía como que, mira, pero de que vuelan, vuelan, el mío. Entonces hay cosas que la ciencia no puede explicar y por eso es que no debíamos casar con esta concepción. Claro, Rasetti también tiene esos planteamientos buenos porque al fin y al cabo era un intelectual. Entonces se tenían esas discusiones, pero ojo, eran unas discusiones de un marco de mucho respeto, o sea, como esos los debates. Unos debates con gente seria, no con payasos. Claro, no era, incluso no era que ellos se caían mal, no era que qué creacionista el coño, piace marico, no, nada de eso, eran unos debates de altura y además eran unos tipos que eran amigos, que eran panas, solo que estaban allí como con estas corrientes filosóficas distintas y se sentaban a porfiarse al respecto, pues. Incluso más adelante allí hay unos punticos en donde, Rasetti habla muy bien de José Gregorio. Sí, claro, aquí tengo una cita que dice que esto es de Rasetti. No obstante que el doctor Hernández y yo pertenecemos a escuelas filosóficas diametralmente opuestas, una sincera amistad nos ha unido siempre, y yo me he complacido en toda época de proclamar los indiscutibles méritos que posee como profesor, como hombre de ciencia y como ciudadano de conducta inmaculada. Es decir, daba fe de que, no vale, a pesar de que yo no esté de acuerdo con él, José Gregorio es tremendo profe, es un carajo que sabe y sobre todo, ese carajo es más bueno que el pan. Exactamente. Sabes que esto de la fundación de la Academia de Medicina es en 1904, pero en el año 1906 él decide meter su jubilación, retirarse. Ah, sí, es correcto. Pero eso fue un problema porque para uno jubilarse en la universidad en aquel tiempo necesitaba tener 20 años de docencia y él solamente tenía 14 años de docencia. Entonces él, como para completar los créditos que le faltaban para jubilarse, porque él ya sentía que no hacía más ahí, o sea, que él decía como que, coño, ya mis horizontes están en otra parte, él decidió publicar un libro que es la primera obra de su materia especializada, de lo que era la bacteriología, que se llama Elementos de Bacteriología, el primer libro hecho en Venezuela sobre este tema. Y con esto, el carajo ha sido la jubilación, pero ojo, él siguió dando clases 2 años más. Es decir, a pesar de que estaba jubilado, él seguía cumpliendo con su vocación, que era la de ser un formador de médicos. Eso que comenta Javier, de que él dice, mis horizontes están en otra parte, estas otra parte y estos horizontes eran las inquietudes religiosas que ya tenía José Gregorio Hernández. Es en este momento en donde él ya está tomando la decisión de que, ¿sabes qué, hermano? Yo me voy para un monasterio, yo quiero dedicarme, ¿sabes?, a servirle a Dios. Entonces, él, un carajo muy creyente, muy católico, su guía espiritual era el arzobispo de Caracas, era el carajo con el que él siempre hablaba, el carajo con el que hablaba, de todos estos temas de Dios. Y es con él, a quien le plantea que él quiere irse a la Cartuja de Farneta. En Italia, correcto. En Italia. La Orden de San Bruno. Él iba a ser un cartujo, pues, porque José Gregorio es un tipo de lujo realmente. Aquí empieza este proceso. Sí, él sigue dando clases un par de años más, pero ya en el año 1908 él envía formalmente su aplicación allá a la Cartuja para para ver si lo aceptan y todo esto. Incluso él mete su renuncia, Javier, para la Academia de Medicina, porque es como que, mano, yo me voy y yo me voy a olvidar de todo. Entonces el presidente de la academia era Rasetti, y Rasetti le responde: honorable colega, considerada por esta academia la renuncia de miembro de ella que usted se ha servido enviarle con fecha 18 de los corrientes, tengo la honra de decirle que la academia no la ha aceptado, porque considera que el cargo de miembro de una academia no es renunciable. Soy de usted servidor y colega, y que, hermano,
vaya tranquilo, usted no puede renunciar a esto. Cuando usted quiera volver, o si usted va a volver, ahí está su puesto. O sea, su silla va a estar vacía para cuando usted vuelva. Usted es miembro de esta academia de por vida. ¿Qué arrecho ese Racetti? Sí, y otra opinión del mismo Racetti en este marco, en este contexto de que José Gregorio se va a su tema religioso, es que dice, nadie tiene derecho a censurar el acto, pero todos debemos lamentar su extrema decisión, porque sustrae a nuestra actividad social un elemento útil, separa de la masa general de la nación una parte noble, apaga de la universidad una luz y resta una inteligencia en el concierto de las actividades científicas. Como que, ok, hay que respetarle su decisión, pero coño, este tipo hace falta aquí. Coño, o sea, el aprecio que se tenía, o sea, para que vean el nivel de... Sí, el nivel de amistad, de aprecio y camaradería que había en la Academia de Medicina entonces. Y de verdad, un aprecio entre unos carajos que no estaban muy de acuerdo en ciertas cosas, pero que de verdad se importaban, o sea, no se desmeritaban el uno al otro. Una cosa de tipos serios, unos tipazos en toda ley. Sí, vale, unos tipazos de verdad. Entonces, en 1908, Javier, se va José Gregorio para Italia a meterse en su monasterio. Allá hace todo un proceso porque la orden te tiene que aceptar. Entonces tú tienes que hacer un proceso, unas pruebas, unas cosas, y a José Gregorio lo aceptan, ¿vale? Porque es de estos tipos que mira, sí, yo hago esta vaina bien, yo también sé de Dios, soy creyente. Y bueno, él logra entrar, y allá, ¿tú sabes qué? Le cambian el nombre. Ah, sí, se hace llamar ahora Fray Marcelo. Exactamente, porque tienes que agacharte y conocer. Claro, porque José Gregorio, según medía, como 1.60. Entonces era un tipo, bueno, y medio bajito, digamos, para nuestras concepciones de este momento. No, bueno, a él le ponen Fray Marcelo. Y él empieza su vida dentro del monasterio. Pero, hermano, la vida en el monasterio es una cosa. Es un tema la vida en el monasterio. Yo me puse a revisar un poco a qué se tenía que someter José Gregorio con esto. Era tal cosa como irse para allá y que, bueno, ahora voy a hacer cura por aquí y me voy a formar. Fíjate. En la Cartuja de Farneta el día consistía de 7 horas de sueño. Tú dormías 7 horas, 15 horas de estudio y ejercicios espirituales y 2 horas de trabajo físico. No podías salir de ahí y tampoco podías hablar. O sea, voto de silencio. Sí, si tú querías algo tenías que escribirlo. No, joder. Y pasarlo en un papel. Pero además de eso, tú sabes que ellos usan su hábito, La túnica, sí. traje que usa, exacto. Pero debajo de eso, ellos tienen lo que llaman el cilicio. Un cilicio de piel. ¿Qué es un cilicio? Es una vestimenta que se usa para generar como una incomodidad o una autoflagelación. No, es este tema de, bueno, un poco de tortura en solidaridad con Cristo. Coño, pero qué vaina tan... Ese monje no, yo sé que no es fácil, pero verga, esta vaina es como que... Marico, yo lo veo como masoquismo. Bueno, José Gregorio tenía que usar ese body ahí todo áspero, además, debajo del hábito. Y al final, no es que no aguantaste, que José Gregorio se enfermó. Él terminó enfermo y se tiene que regresar. Coño, se le dice como que verga, no, esta vaina es muy dura y además, bueno, o sea, lo somatizó, digamos, o sea, eso lo enfermó y coño, a nadie le sirve un cura muerto. Exactamente. Entonces él se regresa en el año 1909, que coincide además, cuando él regresa, con el suicidio del bachiller Rangel. Ah, claro, un tema que se le atribuye a él, pero eso da para otro episodio, honestamente, porque el tema de Rafael Rangel y que lo llevó a su suicidio, pues sí, puede haber algo que ver, pero es algo que se vale la pena investigar, pero sabemos que lo vamos a investigar, así que no se despeguen de ahí. Vamos a hacer eso, vale la pena. Incluso el bachiller Rangel es un personaje que vale la pena revisar y vamos a verlo ahí más adelante también, es verdad. El bachiller Rangel era jefe de laboratorio del Hospital Vargas. Entonces, bueno, a su suicidio es José Gregorio Hernández, que además está llegando al país, quien ocupa su puesto. Ah, ok. El nuevo jefe de laboratorio del hospital. Ah, correcto. Asume este cargo y también asume la cátedra de anatomía patológica práctica, que era anexa al laboratorio. Entonces se encargó de esto hasta que ya más adelante él le deja el cargo al doctor Felipe Guevara Rojas. Exactamente. ¿Sabes que por aquí, Javier, ocurre también algo interesante que afecta la práctica de José Gregorio Hernández, que es el cierre de la universidad? Un cierre de la universidad y ya para el año 1912 José Gregorio no está en el país. Cuando cierran la universidad, tengo entendido que por el año 1910 más o menos. No, fue en 1912 que cerró la universidad por la Administración Pública.
Pero en el mismo año 12, exacto, sí, y él decide salir. Sí, pero él antes había presentado un trabajo sobre la fiebre amarilla entre la Academia de Medicina. Y tiene preso, tengo casi que en paralelo, un trabajo donde relaciona el bacilo de Koch, el que causaba tuberculosis, con el bacilo de Hansen, el que causaba lepra. Es decir, él estaba estudiando, a partir de ahí, lo que después agarraría un tal Jacinto Convit para estudiar lo que sería la lepra y todo eso que terminó erradicando, o bueno, también esto de la basura de Koch y lo de la fiebre amarilla es lo que después agarraría un tal Arnoldo Gabaldón para erradicar el paludismo en Venezuela. Es decir, el carajo creó, o sea, los antecedentes, eso que uno ve tanto en las tesis de, bueno, en los proyectos científicos, es que los antecedentes de todo lo que después agarrarían unos tipos para crear unas obras que salvarían al país. Aquí tenemos más entonces de este José Gregorio pionero. Trajo el microscopio, enseñó un montón de materias que no se dan aquí, y entonces también hizo estudios que, bueno, como dice Javier, los antecedentes son importantísimos en todo trabajo. Cuando tú vas a hacer estos proyectos de investigación científico o lo que sea, tú, o de cualquier investigación, lo primero que haces es quién hizo esto o quién habrá revisado esto antes. Y bueno, cuando Jacinto Convit, por ejemplo, o Arnoldo Gabaldón fueron, era nada más y nada menos que José Gregorio Hernández quien tenía o muchos de estos estudios. Él, ante el cierre de la universidad en el año 1912, se va del país y se va de nuevo como un retiro, a un nuevo retiro espiritual, digamos, y de aprender de teología. Así se va para Roma, al Colegio Pío Latinoamericano. Se fue a estudiar teología y también latín. Pero lamentablemente estuvo ahí como 2 años, porque primero le dio tuberculosis. Eso porque él estaba tanto luchando. Eso que se especializaba tanto como era la bacteriología, lo terminó atacando por de tuberculosis. Y de paso, recordemos que es el año 1914 y ese es el año en el que Europa se prende en candela por la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y entonces él, tuberculoso, y viendo la guerra, él, bueno, agarró para su casa. La pinga, dijo Dominga, y se devolvió para su casa. Que también, chamo, en ese año 1912, es cuando José Gregorio publica su libro de filosofía. Ah, coño, no sabía eso. Tipo, bueno, también se sentaba a filosofar. Entonces él sacó un libro llamado Elementos de Filosofía, en donde él sostiene algo que me gustó mucho, que él dice, mira, el hombre de espíritu cultivado ha de poseer una filosofía obligatoria, personal y propia, que ha de ser durante su vida la norma de su inteligencia. Que yo me identifiqué mucho con eso porque bueno, yo vivo bajo la filosofía, digamos, de Héctor el Father y Simón Bolívar, para los enemigos plomo y para gatas besos. Coño, o sea, tú eres todo Ah, no, sí se nota. Bueno, tú eres un monaguillo. No, es normal ver eso en ti. Pero cuando él vuelve a Venezuela, él se reúne con el arzobispo de Caracas, con Monseñor Castro. Y Monseñor Castro básicamente le dijo lo que dice mi mamá cuando pasan esas cosas. O sea, que simplemente eso de las cosas religiosas con él, eso de ser cura, no era para él. O sea, que si no es para ti, no es para ti. Él le dijo fue esto, palabras textuales: ponga su vocación en el partido de la balanza y de las necesidades de Venezuela en el otro, urgida hoy más que nunca de hombres ejemplares como usted, a donde el fiel se incline, vea la voluntad de Dios y sígala. Es decir, mira, José Gregorio, tú también haces la obra de Dios siendo médico. Sigue su voluntad y de verdad las puertas del cielo estarán para ti y habrá puertas del cielo para otras personas. No había otra. Ese es el nivel de científico y de médico que era José Gregorio, que era, hermano, tu sitio está ahí, tú quieres hacer un bien y que Dios esté contento contigo, esa es tu finalidad, bueno, siga ahí haciendo ciencia e investigando y aportando al país. Bueno, que era básicamente también lo que expresaba Racetti. De que, coño, hermano, tú haces falta de este lado. Claro. Desde la misma iglesia se lo decían. Coño. Y entonces él vuelve y todavía la universidad cerrada. ¿Y qué hace él? Bueno, él dijo, mire, yo voy a seguir lo que el arzobispo, lo que Dios parece que quiere que yo siga haciendo. Y se puso a dar clases aún con la universidad cerrada. Se fue para un colegio de Caracas, el colegio Villavicencio, y fue con su sobrino, Inocente Carballo, a dar clases de histología gratis, ad honorem. O sea, a todos los que quisieran ver clases con clases particulares, él le decía, no, está bien, venga, y no lo voy a cobrar. Venga, simplemente un cuaderno, unos libros, y vamos a ver histología. O sea, el nivel, que era capaz de dar clases gratis porque era su vocación, porque era su pasión y porque quería hacer país, a pesar de que no estuviera disponible en ese momento una universidad. Claro, después se abre la universidad, afortunadamente, cuando se crea otra vez la Escuela de Medicina oficial.
Y a él ahí le dicen, bueno, José Gregorio, encárguese. Y él da 3 materias. O sea, da en el primer año la cátedra de histología, en el segundo año la cátedra de fisiología, y en el tercero, bueno, lo que a él más le gustaba, bacteriología y parasitología. Y eso lo hacía mientras a la vez también ejercía como médico particular, es decir, él era médico, tiene su consultorio en su casa, pero también estaba trabajando en el Hospital Vargas. Incansable José Gregorio. Y tampoco es que llegaba tarde, ahorita te contaré por qué. Pero él después de esto, o sea, estuvo un año en ese trajín y lo mandaron otra vez al extranjero a seguir estudiando y publicando cosas. Lo mandan... Claro, va a los Estados Unidos. Sí, y sobre todo, él cuando se va a Nueva York, él deja a cargo de sus clases, o sea, el que va a ser su suplente es otro nombre de hospital, Domingo Luciani. Mira, tú imagínate, un tal Domingo Luciani queda haciéndole la suplencia a José Gregorio. Esa es su banca, Luciani, imagínate. No vale. La verdad que todas estas cosas aquí las mencionamos así porque dan cuenta de lo montado, digamos, que estaba José Gregorio Hernández en su nivel como médico y en el ámbito de la ciencia. Y bueno, que tenemos personajes que son referentes, así sean por los nombres, como Domingo Luciani y José Gregorio Hernández, bueno, era el suplente allí de José Gregorio. Él va a Estados Unidos a estudiar nuevas técnicas de bacteriología y también es interesante, Javier, porque él regresa en el año 1918 y trae una novedad a este país. Ah, sí, estoy viendo que, imagínate, otra cosa en la que es pionero. O sea, es el papá que hace que una actividad que hoy parece como algo fácil, algo como lo que te hacen en cualquier farmacia por ahí. Bueno, eso se lo debemos a José Gregorio. José Gregorio fue el primer profesor de Venezuela en enseñar a los alumnos de medicina la toma de la tensión arterial. Es decir, José Gregorio era tan arrecho que es el que te enseñó a tomar la tensión. Sí, vale. Es algo cotidiano para nosotros en este momento, pero, y no vamos a decir, al igual que con el microscopio, no es que el microscopio no hubiese llegado a Venezuela si no fuese por José Gregorio, igual que el tensiómetro y la técnica de tomar la tensión, pero bueno, fue él el que lo trajo. Él es el carajo que salió a estudiar y que regresó al país a mostrarle a la gente cómo hacerlo para que tú hoy puedas llegarte para tu Locatel, para Farmatodo, para donde te tome la atención, o la señora de ahí de la esquina, la vecina que sabe tomar la atención, pum, te haga esa segunda ahí. Qué grande José Gregorio. Esa señora lo aprendió gracias a que alguien lo aprendió de alguien que seguramente vio clases con José Gregorio. Trascendente, una práctica trascendente, ¿vale? Como José Gregorio va a traer. Esto es el año 1918. Cuando él regresa, trae eso y continúa allí su práctica docente. Su práctica docente, médica y de toda vaina. Pero lamentablemente esta práctica terminó en el año 1919. Y ojo, aquí voy con eso que mencionábamos sobre un médico que llegaba tarde. Pues mira, el día antes de que él se muriera, murió un domingo, él llegó a su última clase en la Universidad Central de Venezuela a las 3 en punto de la tarde. Un sábado da clase, o sea, imagínate lo incansable que era José Gregorio. Un sábado. Sí, y o sea, a las 3 de la tarde un sábado. Chamo, yo cuando vi que es la universidad un sábado, era que si en la mañana lo veíamos como los Ramones, o sea, rápido para irnos temprano. Entonces él llegó a las 3 en punto de la tarde, dio su clase de bacteriología y curioso, fue sobre el bacilo de Hansen, o sea, sobre la lepra. Dio esa clase sobre la lepra, la terminó, dijo como todo lo referente a la lepra, o sea, qué es la causa, cómo se manifiesta clínicamente, todo eso. Y bueno, él anunció que su siguiente clase era hacer sobre el cocobacilo de Pfeiffer. Lamentablemente no ocurrió porque al día siguiente, el domingo 29 de junio de 1919, fue atropellado. De hecho, lo atropellan y lo llevan al hospital donde él trabajaba, lo llevan al hospital Vargas y las casualidades de la vida, casualidades terribles. El médico que lo recibió fue nada más y nada menos que Luis Racetti. Oye, su pana fue el que decretó su muerte, digamos. Sí, fue el que certificó su muerte. Él, junto a los bachilleres Julio García Álvarez y Antonio Beceño Rossi, fueron los que dijeron, coño, perdimos a este tipazo. Uno de sus mejores amigos fue el que le certificó eso. Por lo menos se puede decir que murió rodeado de gente buena. En Caracas, en la esquina Amadores, es donde atropellan a José Gregorio Hernández, un señor de nombre Fernando Bustamante. Obviamente nadie se acuerda del señor que atropelló a José Gregorio, pero bueno, era de nombre Fernando Bustamante, era mecánico ese señor. Entonces, luego de la muerte de José Gregorio Hernández,
y era un tipo de esta magnitud, era un hombre famosísimo, era una eminencia de la ciencia en Venezuela. Entiendo que los honores fúnebres de inmediato al otro día fueron gigantescos. Por todos lados. Sí, porque lo velaron en el Paraninfo de la Universidad Central. O sea, allí lo que es hoy el Palacio de las Academias, ahí mismo. Y al salir de allí lo llevaron en hombros hasta el cementerio todo el mundo. O sea, eso fue una manifestación de duelo nacional en toda Caracas. Todo el mundo, esa vaina se convirtió como una marcha. Y la gente gritaba, el doctor Hernández es nuestro. Y bueno, al nivel fue de que no solamente la gente en la calle, sino que todos los intelectuales del país, la gente seria, sin importar las ideologías, escribió sobre él. O sea, desde Andrés Mata, que era el dueño del Universal, que dedicó toda su primera página al lamentar la muerte de José Gregorio, a Rómulo Gallegos, el gran formador de muchachos que después fundarían AD. O sea, uno de los padres de la democracia en Venezuela, él dedicó palabras a José Gregorio Hernández, e incluso alguien como Laureano Valle Lanz, uno de los positivistas venezolanos, digamos, prefascistas de Venezuela, Valle Lanz fue capaz de dedicarle la primera página de su diario, el Nuevo Diario, a todos los logros que había tenido José Gregorio a Venezuela. Es decir, toda Venezuela se unió a lamentar, sin distinción de raza, credo o tendencia política, lamentar, todos coincidían en que se había perdido a un hombre que no merecía perderse así. Y no solo esto, también estaba el hecho de que, bueno, lo que comentaba sobre que él atendía a pacientes cuando los estaban en el hospital, en su casa allá en San Andrés de Barrancadero, en La Pastora. Y él hacía sus consultas al mediodía. Y no solamente atendía a gente que pagaba, sino también a los pobres, a todo el mundo que fuera para allá, él lo atendía. Y también, no solamente eso, sino que era médico a domicilio. Él salía a las 8 de la mañana a atender gente. O sea, iba, coño, no puedes ir para la consulta, bueno, ir para tu casa y te atiendo. Y así, súper entregado. E incluso, aunque no hay como una evidencia total de cuánta gente puede haber atendido, sí se presume que atendió un gentío, porque después de su muerte se fueron reuniendo, o sea, gente que les guardó récipes de José Gregorio. O sea, José Gregorio les recetaba cosas y la gente las fue llevando a la Academia de Medicina para que recabara y que no, a mí me tenía José Gregorio, me mandó esto. Es decir, hay como 7.000 recetas archivadas de José Gregorio. Es decir, esta estadística. El tipo era como un Carmalón de la medicina. Exactamente, y puro récipe legítimo. José Gregorio no era ese médico que tú conoces que te firma los récipes para que faltes para el trabajo, ¿no? Claro que no. José Gregorio no te iba a recetar Preveral, así que si tú quieres drogarte, no le haces a José Gregorio, pana mío. Entonces, bueno, aquí vemos que, bueno, así termina la vida de José Gregorio Hernández y le rinden todo este montón de honores fúnebres y honores que luego trascienden de una manera, porque ahorita, por ejemplo, nosotros vemos a José Gregorio hasta en los vidrios de las encabas. Claro que sí, y todo el mundo se lo toma porque después de su muerte mucha gente empezó, como era un devoto católico, empezó como a rezarle, y entonces empezaron a darse casos de milagros atribuidos a él, y de esa forma es que la iglesia venezolana en el año de 1949 fue que metió como los papeles para empezar la canonización de José Gregorio. Claro, esto no le paró mucha bola en ese entonces. Él pasó congelado en ese rollo de la canonización como 40 años. Fue ya en el 16 de enero de 1986 que se apeó de Venezuela el Papa Juan Pablo II y le otorgó esa virtud de venerable. Eso que uno ve tanto en los autobuses en cada por ahí. Pero claro, casi 40 años después, o sea, pasó como que casi que uno está como que, bueno, como David Concepción con el Hall de la Fama. Uno decía, bueno, no va a entrar nunca. Y de repente, ¡pum!, pasa eso. Entonces entra allí y ahora ya después de 100 años de su muerte, el carajo logra entrar a los altares de la iglesia tras un milagro que veremos más adelante. Pero también está muy en la cultura de José Gregorio, por ejemplo, hasta en la política. No solamente porque uno ve mucho bicho como Capriles que se pone a hablar de los santos y esas cosas. No, hasta gente que es bastante atea, poco creyente o digamos hasta diabólica, como por ejemplo José Vicente Rangel usaba la imagen de José Gregorio o algo así para sus campañas, porque él, por una cosa particular, habla tú, Dorian. No, sí es verdad, y eso a mí en algún momento me hizo despertar estas sospechas místicas de que así había reencarnado José Gregorio en José Vicente, porque yo vi una foto de una cosa que uno no se imagina, José Vicente joven. Ah, sí, yo te pasé esa foto. Yo te la pasé. Me la pasaste tú mismo, y en esa foto es
idéntico a José Gregorio Hernández. Y yo digo, para allá va José Vicente, y los dos se llaman José. Pero bueno. Eso lo usó José Vicente en una campaña presidencial que hizo, que era con el MAS, de hecho, que la foto del tarjetón era José Vicente parado, así como uno ve a José Gregorio en las efigies, con las manos atrás, y entonces él así parado, y entonces, si le ponías el sombrero, era José Gregorio. Claro, por suerte la gente sabía lo diabólico que era José Vicente entonces, e incluso hizo una campaña social donde lo mostraban, en vez de así con las manos atrás, mostraban que no, lo que no te muestra la foto es el tipo las 2 meteoras atrás, claro. Porque como él era abogado de guerrilleros, decían, no, eso es lo que es un malandro. Y por eso, bueno, por eso nunca ganó realmente una elección. Oye, pero hasta para eso han usado la figura de José Gregorio, ¿vale? Sí, pero en realidad el uso de la imagen de José Gregorio ha servido para algo. Porque, por ejemplo, tenemos el caso por el cual terminó entrando a este hall de la fama José Gregorio, que es el llamado caso de la niña Yatsuri. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Yatsuri en el año 2017 estaba con su papá en un barrio de Caracas, creo que era en Petare. Entonces la niña estaba con su papá, que estaba en su moto, y en un momento llegan a asaltarlo al papá y le van a robar la moto. Le roban la moto y bueno, esas cosas de los delincuentes venezolanos que son una plaga, le disparan a la niña un tiro en la cabeza. O sea, imagínate. Y no solo eso, sino que llevan a la niña al hospital y el tiro se demuestra que le entró a la cabeza y se habla de que le destruyó parte de la masa encefálica. Es decir, ¿cómo sobrevives tú a eso? La muchacha estaba prácticamente muerta en vida, pero de una forma que solo se puede describir como un verdadero milagro atribuible al médico de los pobres. La niña salió caminando del hospital. ¿Por qué? Bueno, dicen que porque la familia se puso a orarle, hizo todo esto ante el misterio de los milagros de José Gregorio, y resulta que la carpeta pasó y José Gregorio le hizo el favor. Y de esa manera Yatsuri sobrevivió, hasta el punto de que, bueno, ningún médico puede explicar aún cómo esa muchacha, tras esta herida mortal, se salvó. Y entonces esto llevó a que la iglesia dijera, coño, si los médicos no pueden explicar esta vaina, tenemos que explicarlo nosotros. Y fueron para allá y bueno, lo llevaron ante la Comisión Teológica, le aprobaron los cardenales y después de ahí, bueno, el Papa Francisco hizo algo bueno y decretó que efectivamente José Gregorio es un beato. Claro, y de verdad que esto, o sea, es un milagro, esto fue declarado un milagro y yo de verdad lo creo porque si hay un personaje religioso, una figura asociada a la religión que sabe de eso es José Gregorio, él es médico. Claro, o sea, es un santo que de verdad, si tú sientes que debes curarte de algo, coño, pide las vainas a un médico, ¿vale? O sea, claro. Un santo obvio. Y ojo, yo me enteré de esta historia de Yatsuri gracias a un oyente del podcast, al pana Carlos Luis Sánchez Becerra, a Tarma Genji. Ah, claro, a Magenji, vale, artistazo. Sí, artista de la casa favorito. Claro, porque Tarma Genji una vez hizo un cómic echando el cuento de lo que pasó y yo quedé como que, es por esto que la niña Yatsuri sobrevivió. Y de hecho, cuando se hizo la ceremonia para celebrar la entrada de José Gregorio a los altares, la ceremonia se hizo allí en el Colegio La Salle de Caracas el 30 de abril. La reliquia de José Gregorio, la principal reliquia de José Gregorio que está en la Catedral de Caracas, la llevó precisamente la niña Yatsuri, totalmente sana, sin muestras de tener algún daño. Ella llevó la reliquia y estuvo allí en el acto. Es decir, es un milagro hecho persona, un milagro atribuido a nuestro científico favorito, al doctor José Gregorio Hernández, el que trajo a Venezuela la toma de la atención. ¡Qué arrecho! Vale, qué tipazo. Y mire, todas las dimensiones. Es importante incluso conocer todo esto, porque ahí ves todas las dimensiones que tiene una figura como la de José Gregorio Hernández. Porque bueno, quizás, bueno, estoy casi seguro que la mayoría de las personas conocimos a José Gregorio por las estampitas, por todo su tema religioso. Entonces, no estamos conscientes de que además tiene todo un mundo de dimensiones ahí, porque era un verdadero polímata que, bueno, hizo filosofía, estudiaba su música, hablaba idiomas, era políglota, trajo la toma de la atención, trajo el microscopio, enseñó, fue profesor, fue docente. Entonces es un tipo que hizo país, ayudó a las personas
Y bueno, dentro del asunto religioso, en estos momentos también se le atribuyen cosas como que José Gregorio le sigue echando bola a su oficio. Porque bueno, como dijimos hace un rato, él era, si alguien sabe de curar a un enfermo, debe ser él. Y bueno, debe ser del único santo que fue a la universidad. Y fue a la universidad a estudiar cómo curar. Es decir, es como un tiro al piso en esto de pedirle milagros de salud. Pero, ¿qué les queda hacer a ustedes ahora? Algo que no sea un milagro. Dile algo, Dorian. Oye, claro, esto no es tan jodido como un milagro de José Gregorio. Esto es facilito. Si a ti te gustó este contenido, el corito histórico sobre José Gregorio Hernández, lo estás escuchando en YouTube. En primer lugar, estamos en el canal de Daniel Lara Farías. Te puedes suscribir, puedes dejar allí tu comentario también, qué te pareció, si nos tienes sugerencias, tu cuento sobre José Gregorio, todo esto. Pero también nos puedes encontrar como el corito histórico en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en iVoox, también estamos. Y te puedes, bueno, no, que mi conexión, mano, no tengo internet. Bueno, cuando tengas, te puedes bajar los episodios que estén en elcoritohistórico.com. Ahí siempre vamos a estar estrenándolos, como siempre, en todas las plataformas. Y ahí te lo puedes vacilar. Y bueno, como también importantísimo, con esto nos ayudas un montón, nos ayudas muchísimo, es con la difusión. Si te gustó este contenido, si crees que a alguien por ahí le puede interesar, compárteselo para que llegue y vacile y coree con nosotros. Para que si no lo pudo ver, ven para que lo veas mejor. De cerca, dite algo. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre José Gregorio Hernández científico. Me quité ya.